nueva clase que vamos a ver hoy es cómo hacemos para identificar las magnitudes directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. Son dos temas. Entonces vamos a desarrollar el primero, magnitudes directamente proporcionales. Lo vamos a hacer con un ejemplo de la vida real. Vamos a suponer que un esfero tiene un valor de 800 pesos. Entonces, un esfero vale 800 pesos. Dos esferos valen 1.600. Tres esferos valen 2.400. Cuatro esferos, 4 por 8, 32, 3.200. Y cinco esferos, 5 por 8, nos daría 4.000 pesos. Ahora, vamos a hacer el diagrama cartesiano. Cuando compro un esfero, me vale 800 pesos, tendríamos este punto. Cuando X vale 2, los esferos valen 1.600, estaríamos acá. Cuando compro 3 esferos, nos valdrían 2.400. Tenemos este punto de acá. Cuando compro 4 esferos, me valen 3.200 pesos. Cuando compro 5 esferos, me valen acá 4.000 pesos. Entonces aquí estamos observando que cuando yo hago la gráfica en el plano cartesiano, observen, me va a dar acá una línea recta, vean, que va en esa forma. Una línea recta que va subiendo. Y acá, si yo divido los datos correspondientes, 8 lo divido en 800, lo divido entre 1 me da 800. A 1.600 lo divido entre 2 me daría 800. 2.400 lo divido entre 3 me da 800. 3.200 dividido entre 4 nos daría 800. Y 4.000 lo divido entre 5 me da también 800. Entonces observen que acá, al dividir los datos correspondientes, este número entre este, siempre nos va a dar el mismo número, ¿vea? Nunca cambia. Y al representar los datos que están aquí, al representarlos en el plano cartesiano, siempre me va a dar una línea recta que va subiendo. Es lo que llamamos una recta ascendente, o una recta que va subiendo. Cuando estas características se presentan, nosotros decimos que tenemos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocer que las magnitudes son directamente proporcionales? Entonces vamos a escribir acá lo que se llama las características de las funciones directamente proporcionales. Entonces la primera, cuando yo aumento el número de esferos, inmediatamente aumenta el valor. Entonces decimos, la primera, que es la más importante. Entonces, al aumentar una variable, ¿por qué lo llamamos variable? Lo llamamos variable porque está cambiando, está variando. Acá va aumentando el número de esferos, va cambiando, por eso lo llamamos variable. Lo mismo acá, el valor está cambiando también, por eso lo llamamos variable. Entonces, al aumentar una variable, la otra también aumenta. Esa es la primera característica de dos magnitudes que son directamente proporcionales. La segunda característica, ¿cuál es? Que si yo represento estos datos, los represento en el plano cartesiano, siempre me va a dar una recta ascendente. Entonces escribimos acá, al representar los datos correspondientes, o sea, estos que están acá, los datos correspondientes
correspondientes siempre es una recta ascendente o una recta que va subiendo. Es lo que nosotros llamamos, cuando algo crece, lo llamamos ascendente. Esas son las dos primeras características. Y la tercera es que cuando yo divido, 800 dividido 1 me da 800, 1600 dividido 2, siempre me da 800, y eso es lo que se llama la constante de proporcionalidad. Para este caso ya vimos que estas divisiones siempre me da 800. Este 800 es lo que yo llamo la constante de proporcionalidad. Para este ejemplo, la constante de proporcionalidad siempre es 800. Y esa es la tercera característica de las magnitudes directamente proporcionales. Entonces, tercera, al dividir los datos correspondientes, siempre se obtiene un mismo número. Ese número que obtenemos, vean, se llama constante de proporcionalidad. Y esas son las tres características de las magnitudes directamente proporcionales. Continuando con las magnitudes, vamos ahora a explicar las magnitudes inversamente proporcionales. Son magnitudes cuya característica no es la misma que las anteriores. Las anteriores eran directamente proporcionales. Vale. Para poder explicar este ejemplo, vamos a suponer que la distancia que hay de aquí, de Chía, a la ciudad de Cali, sean 300 kilómetros. Vamos a suponer que son 300 kilómetros. Entonces, si un taxista se va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, cada hora avanza 20, entonces 20, 40, 60, 80, en 100 kilómetros gastaría 5 horas, ¿sí? En 200 llevaría 10, y para 300 gastaría 15 horas de tiempo. Entonces acá está el tiempo, y el tiempo lo medimos en horas para este caso. Hay veces que el tiempo se puede medir en minutos, hay veces que el tiempo se puede medir en horas, como este ejemplo, y otras veces el tiempo se mide en días o en meses, por ejemplo, ¿no? Un trabajador se le paga mensualmente, en ese caso el tiempo no van a ser horas, sino va a ser meses. Y hay veces el tiempo es en años. Para este caso, el tiempo lo vamos a medir en horas. Si el taxista se va a una velocidad de 30 kilómetros por hora, para recorrer los 300 kilómetros va a gastar 10 horas de tiempo. Si se va a 50 kilómetros, entonces gastaría 50, 100, 150, 200, 250, 300, gastaría 6 horas para poder recorrer esa distancia. Si se va a 60 kilómetros por hora, entonces gastaría 5 horas. Si se va a una velocidad de 100 kilómetros por hora, gastaría 3 horas de tiempo. Y si se va a 150 kilómetros por hora, gastaría 2 horas. Y si pudiera emplear, digo que pudiera emplear porque para que una persona pueda andar a 300 kilómetros por hora, no existen las carreteras para poderlo hacer, pero vamos a suponer que pudiera irse a 300 kilómetros por hora. Para recorrer los 300 gastaría solamente 1 hora de tiempo. Ya con esto
podemos ir analizando aquí las características. Por ejemplo, en la primera, aumentaba el número de esferos y aumentaba el valor. Acá es lo contrario. Al aumentar la velocidad, observamos que las horas empleadas van disminuyendo. De 15 pasó a 10, pasó a 6. Aquí, en la medida que la velocidad va aumentando, esta segunda magnitud va disminuyendo. O sea que el comportamiento es diferente a cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Esa es la primera característica. Cuando la primera magnitud aumenta, la segunda disminuye. Ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a ver, si se va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, aquí 10, 20, gastaría 15 horas de tiempo. Si se va a una velocidad de 30, aquí vamos 10, 20, 30, gasta 10 horas, subimos hasta el número 10 y acá tendríamos el punto. Cuando se va a una velocidad de 50, subimos hasta el número 6, acá estaría el número 6 en esta parte. Cuando se va a una velocidad de 60 kilómetros, gasta 5 horas de tiempo, subimos hasta el número 5. Cuando se va a una velocidad de 100, gastaríamos de 100, acá estaría 100, gastaríamos 3 horas de tiempo, estaría acá. Cuando se va a una velocidad de 150, gastaría solamente 2 horas. Y cuando se va a una velocidad de 300, gastaría acá solamente una hora de tiempo. Voy a tratar de unir aquí la gráfica para que ustedes puedan visualizar, observen cómo iría la gráfica de cuando unas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que es una gráfica, primero que no es recta, es una curva, pero es una curva que va bajando. Esta curva nunca pasa de la línea cero. Va disminuyendo, se va hacia abajo, va cada vez los puntos hacia abajo, pero nunca pasa de esta línea. Entonces, esta es la segunda característica de las magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, siempre que yo vea una gráfica que baja, son inversamente proporcionales. Entonces, recordemos la anterior. En el anterior era una gráfica siempre que va subiendo. En las magnitudes directas es una recta que sube. Entonces, yo ya mirando la gráfica, yo puedo mirar las magnitudes son directas o las magnitudes son inversas. Como acá, veo que la recta sube, son directamente proporcionales. Si es una gráfica que va bajando, las magnitudes son inversamente proporcionales. Esa es la primera característica. Ahora vamos a explicar acá, en esta parte. Entonces, observen. Cuando yo multiplico 20 por 15 me da 300, 30 por 10 también me da 300, 50 por 6 me da 300, 60 por 5 me da 300, 100 por 3 también me da 300, 150 por 2 da 300 y 300 por 1 me da 300. Entonces recordemos que en el anterior, en las directamente proporcionales, se dividían y me daba el mismo número. Ahora aquí ya no se dividen. Si yo multiplico los dos datos, vean, los dos datos, siempre me da el mismo número. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad. Para nuestro ejemplo que estamos haciendo acá, la constante de proporcionalidad es igual a 300. Entonces, ahora sí podemos escribir cuáles son las características de las magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, la primera, ¿cuál es la primera característica? La primera característica es que cuando esta magnitud va aumentando de valor, la segunda va disminuyendo. Entonces lo escribimos.
acá. Entonces nos quedaría al aumentar la primera magnitud, al aumentar la primera magnitud, la segunda disminuye. La segunda disminuye. La segunda disminuye. Esa es la primera característica. La segunda es que la gráfica es una gráfica que va bajando, es decir, es descendente. La gráfica de los datos, es una curva descendente. Descendente quiere decir que la curva va bajando. Descendente. Y la tercera es que cuando yo voy multiplicando los dos datos correspondientes, siempre nos da una constante de proporcionalidad. Al multiplicar los datos correspondientes, da una constante de proporcionalidad. Bueno, entonces esas son las tres características de una de las magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, ya con esto, ustedes van a mirar en los ejercicios que van a desarrollar. Entonces, unas veces les doy las gráficas. Entonces, usted mirando si la gráfica sube es directa, si la gráfica baja son inversamente proporcionales. La otra es que si al multiplicar los datos del mismo número es porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Y si al dividir aquí los datos al dividir da el mismo número es porque las magnitudes son directamente proporcionales. Ya con esto aquí terminamos la clase y por favor desarrollan los ejercicios de aplicación de acuerdo a las características que nosotros vimos en cada una de las clases de magnitudes. Entonces, hasta aquí termina nuestra clase. Muchas gracias, muchas felicidades.